Bueno, buenas tardes, muchachos, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo están ustedes? Primero pidiendo disculpas porque no he podido iniciar las clases el día martes que debíamos iniciar, pues no había recibido ningún comunicado de ustedes acerca del horario, entonces no tenía tampoco el link para enviarles debido a que esperaba que ustedes me digan si estoy de acuerdo a través del correo, estamos de acuerdo con ese horario. Entonces, como supuse que están de acuerdo, entonces puse para el día, en cambio, el día miércoles. Y el día miércoles tuve un problema acá por lo general, acá en el valle, por Conocoto se avisa la luz y se fue la luz prácticamente una hora y por supuesto que no había internet. Entonces, bueno, entonces por eso les estoy comunicando que el día de hoy vamos a recibir clases, vamos a comenzar la primera clase de hidráulica aplicada. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta ahí tal vez inicialmente. Si es posible cambiar un poquito más de mañana, supongo el horario o ya está establecido como tal de 7 a 9, ¿no? Sí, el horario está establecido de 7 a 9, pero si es que ustedes de pronto eh, quieren algún otro horario, pues me lo dicen para ver si es que nos consensuamos y no habría ningún problema por mí, en este caso. Ya. Ahora, hasta ahorita no tengo más dudas. Ya, de pronto a las 7 de la mañana me parecería bien para aprovechar el día a ustedes, yo también aprovecho el día, entonces no hay ningún problema. Entonces, pero depende de ustedes, si ustedes me dicen, me prefería tal hora, yo cambio el horario. Por eso que había puesto la consulta y no había enviado todavía el link. Pero como no recibí nada, entonces estoy suponiendo de que el horario será de 7 a 9. De pronto, pues verán, señores, la próxima semana voy a salir ya al TEN a hacer el proyecto de investigación. Les voy a convocar a los chicos que están inscritos. Entonces ahí, pues, de pronto en la mañana les dictaré clases y si es que de pronto alguna situación que no haya opción a que dicten en la mañana, entonces igual les convocaré en la tarde para dictar clases de la mano. Entonces, por favor, un poquito que sean flexibles conmigo por la situación del proyecto de investigación que ahora sí a poco ya está bajado un poco la guardia del COVID. Entonces, de esa manera, pues vamos a comenzar a trabajar en el tema también. Entonces, para lo cual les enviaré un link a todos los chicos que están y al grupo que tenemos acá para conversar la situación. Los formularios están ya, está puesto, digamos, en la plataforma, digamos, sí, pues está en un archivo que todos tienen acceso. Entonces, de esta manera, pues podemos ya indicar qué día comenzamos y cómo hacemos en este caso la toma de información. De pronto los chicos están trabajando conmigo, están aquí de pronto, pues bienvenidos. Si no, pues simplemente les comunico de esa naturaleza para que un poquito seamos flexibles en los horarios nomás para poder recuperar las horas. Ya que mi intención es no perder ninguna hora de clases, ¿sí? Y avanzar y aprender todo lo que es la materia. Nada más de eso con esa indicación, pues vamos a comenzar. Es decir, la primera parte vamos a ver lo que en este caso, de acuerdo eh, de acuerdo a lo que nos solicita en este caso la carrera y la facultad, primera instancia tenemos que nosotros socializar los sílabos, ¿sí? Los sílabos ya están subidos de la plataforma, que ustedes lo han visto, ¿no es cierto? Sí, bueno, está subido cantidad de cosas al plataforma. Me falta todavía subir un poco más de material que voy a subir el día de mañana, ya lo subiré, pero la primera clase al menos está ya en cuanto al material didáctico. En cuanto se refiere a la bibliografía, pues está dado por temas de bibliografía. La mayor parte son papers, son libros que están en el Internet, entonces de ahí está tomado mucha parte de la materia y pues tienen para estudiar, para investigar todo lo demás, ¿sí? Entonces, poco también para decirles, en cuanto a esta materia, tengo algo de experiencia, sí que he trabajado en algunos proyectos, especialmente lo que es para lo que es puentes, ¿no? Para lo que es puentes y para lo que es erosión en cuencas, que he hecho algunos estudios, ¿sí? El último que lo hice es para la cuenca del Daule, para Interagua, para Guayaquil. Bueno, es tipo consultoría. Entonces, esas experiencias vamos a transmitir acá. ¿Sí? La materia de hidráulica fluvial o hidráulica aplicada es una materia que es, bueno, es un poco compleja, pero también es un poco aleatoria la materia debido a que existen muchas investigaciones sobre el tema, pero veremos que las fórmulas, la mayor cantidad de fórmulas son fórmulas empíricas y a muchas fórmulas son investigaciones, pero que no llegaron a determinar exactamente
el valor, llamemos en este caso un valor exacto de una cuantificación de tal o cual dato, por ejemplo, de erosión, yo que sé, dato de, digamos, de partículas de suspensión, partículas de fondo. Sí, entonces son datos aproximados que nosotros vamos a obtener, y es por eso que vamos a ver muchos métodos y los cuales pues la intención es comparar esos métodos y al final definir uno, es decir, muy bien, este método está similar a este o está semejante a este en valores, consecuentemente pues puedo hacer la media de esos métodos y al final decir que este es el valor final con el cual yo diseñaré las obras. Al igual que hidráulica general, ustedes saben, la base fundamental era la hidrología para determinar lo que son los caudales. A través de los caudales, nosotros decíamos, pues, dado el caudal tal y diseñar tal canal, diseñar la boca toma, diseñar lo que quieras, transición, lo que quieras, ¿sí? Entonces, de igual manera, acá necesitamos una base hidrológica, especialmente cuando es sedimentos, necesitamos lo que es caudales máximos. Acuérdense que hablamos de caudales máximos, en este caso, desde donde se producen los procesos de erosión, de socavación y de, en este caso, de transporte de sedimentos, ¿sí? Y en este caso, primero hablaremos de qué es lo que es la morfología de los ríos. Entonces, un poquito eso para que tengamos presente lo que vamos a ir viendo en la materia de hidráulica aplicada. Eso les va a servir mucho para lo que es, pues, especialmente lo que es los mismos diseños de obras civiles, en este caso obras hidráulicas, les va a servir para lo que es la cuantificación de erosión de cuencas, porque eso nos ayuda mucho para lo que es conservación y manejo de cuencas, que es muy importante en cuanto se refiere pues al proceso de deforestación y lo que se refiere en este caso a los tipos de erosiones como erosión eólica y la más importante en este caso la erosión hídrica, ¿no? Ahí pues hay la erosión en este caso pues de otros factores como en este caso por ejemplo, hay la erosión laminar, hay la erosión del producto de los deshielos, es decir, hay muchos factores que pueden causar erosión, pero los más importantes en este caso serían el caso de erosión hídrica, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver acá un poco la materia, pues se llama hidráulica aplicada, ¿no es cierto? Yo le llamaría incluso hidráulica fluvial, porque al final hablamos de fluvial, ¿no es cierto? Bueno, el código de la materia y aquí están los requisitos y los números de horas. Este sílabo está aprobado por la carrera y por la facultad, por supuesto, y tiene sus respectivos, en este caso, códigos, ¿no? Y aquí para aprender hidráulica fluvial tenemos que tener conocimiento de hidráulica general, que es muy importante porque específicamente, por ejemplo, en hidráulica general vimos lo que es diseño de canales en tierra, ¿se acuerdan? O diseño de canales sin revestimiento y ahí exactamente allá vimos algunas fórmulas eh, para calcular que son esfuerzos cortantes, sí, esfuerzos cortantes críticos, y en este caso el ángulo, en este caso de reposo del material, y referente en este caso a lo que es la velocidad de corte y todo lo demás, ¿no es cierto? Hemos visto, ahí vemos un poco solamente para el diseño de canales, acá vamos a ver ya más profundamente estas fórmulas que utilizaremos especialmente para lo que es movimiento de partículas. Y aquí utilizan muchos ábacos también, ¿no? Bueno, pues aquí está la descripción, en este caso, de la asignatura, ¿sí? La asignatura, pues, en este caso, lo que significa en este caso de hidráulica fluvial, ¿no es cierto? Eh, Específicamente se refiere en este caso a la relación que existe el movimiento del agua en los ríos. Aquí vamos a ver exactamente cauces fluviales, ¿no? Por eso hablamos un poquito de canales en tierra, ¿no? Casos fluviales, es decir, el caso del río Napo, el caso del río Pachingui, que sea, lo que está en ese río prácticamente un río natural, ¿sí? Esos ríos vamos a estudiar. Y veremos desde el punto de vista de lo que es la morfología, es decir, cómo se encuentra formado el río, cuál es el proceso de formación del río y cuál es el proceso que podemos nosotros intervenimos en un río, qué pasaría con ese río, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, todo eso vamos a ver y también lo que se llama en este caso lo que es el transporte de sedimentos, tanto en suspensión como de fondo. Y por último, también veremos este caso, pues al final, una crecida máxima en un río, ¿qué pasa? ¿Qué produce? Pues es un proceso de lavado, un proceso de erosión y un proceso de socavación. Y generalmente nosotros tenemos pues estructuras en los ríos, una presa, por ejemplo, ¿no es cierto? Un puente, por ejemplo, un gavión, por ejemplo, un muro de escollera. Entonces, es necesario para hacer esos diseños nosotros conocer lo que es, en este caso, la socavación que producirá. La socavación que producirá, en este caso, ese caudal máximo que producirá en ese río y cuál sería, en este caso, el HS, ¿no es cierto? Y a función de eso, pues,
Entonces podemos decir que la pila del puente debe, a partir de esa profundidad de socavación, debe diseñarse hacia la cementación hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, eso es más o menos lo que vamos a ver acá, ¿no es cierto? Bueno, dentro del contexto mismo del plan de estudios, en este caso, pues, como dije, pues es una continuación de lo que es de la hidráulica general y por supuesto que aquí también tiene que ver mucho con lo que es la hidrología, ¿no? Por si acaso, ¿no? La hidrología, vamos a ver este caso, ¿no? Acá vamos a ver también una parte de lo que es este, las aplicaciones tecnológicas para estudiar, en este caso, probablemente los ríos, ¿no es cierto? Los diferentes tipos de ríos, lo que son las partes sinusoidales de los ríos, ¿no es cierto? Lo que son los meandros, lo que son los diferentes islotes que se presentan en los ríos y cuál es el efecto en este caso que producir este tipo de material que se sedimenta y en este caso referente a las obras hidráulicas que nosotros queremos implementar en el río. ¿Para qué? Para aprovechar esos caudales del río o también para defendernos de este caso del río en caso de una crecida. Exactamente, ¿sí? También acá veremos un poco lo que es ya, en esta parte sí veremos lo que es la modelación hidráulica específicamente, ¿no es cierto? Haremos un ejercicios acerca en este caso, socavación de pilas de puente y también haremos una simulación para elaborar mapas de amenazas por inundaciones y determinar zonas de inundación y áreas, en este caso, de erosión en el cauce del río. Aplicaremos unos modelos que vamos a ver, eso vamos a ver al final, ¿no? Bueno, entonces el objetivo de la materia, ¿cuál es? Proveer al estudiante, en este caso, el conocimiento necesario para entender los principios fundamentales de la hidráulica fluvial, ¿sí? En este caso, combinar teoría con la práctica. Si bien es cierto, en la práctica no podemos hacer un río, pero generalmente aquí nos basaremos lo que es en la fotografía aérea o en Google para determinar específicamente lo que son las longitudes de meandros, el ancho de onda de un meandro, ¿no es cierto? Las diferentes formas, digamos, de los ríos y todo lo demás. Toda esa situación digamos, lo haremos, ¿no? Como práctica, pues en este caso como evaluación inclusive de la semana 1, me parecería, ¿no? Muy bien. Las competencias genéricas son las competencias generales ¿no? que el estudiante tiene, ¿no es cierto? Pero antes de eso podemos ver los objetivos específicos. En este caso, conocer el origen de los sedimentos. Aquí hay origen de los sedimentos, tienen algunos orígenes, no solamente es del río, sino también origen hay tres orígenes. ¿Cuál sería? Primero, origen de la cuenca misma, ¿no es cierto? A través de un lavado de la cuenca, dependiendo de los usos del suelo. Segundo, sería por la erosión del río, en este caso las orillas o los márgenes del río. Y tercero, sería por la socavación del río. Entonces, habíamos, en este caso, tres cosas fundamentales que nosotros vamos a analizar. Conocer los mecanismos que rigen el movimiento del agua en los ríos, ¿no es cierto? En este caso, los tipos de flujo que se dan en los ríos, ¿no es cierto? Igual que hemos visto en canales, también aquí tenemos los tipos de flujo. Acá la única diferencia es que estudiaremos lo que es más bien relacionado a lo que es a lo que es la temperatura del agua, al diámetro del sedimento, ¿no es cierto? Y en este caso, al hablar temperatura, también hablaremos de las propiedades físicas de los sedimentos, como son el pez específico del sedimento, por supuesto el pez específico del agua, y lo que es en este caso la viscosidad cinemática, en este caso del agua. Entonces ustedes saben que, ustedes aprendieron en fluidos que dependiendo de la temperatura, estos parámetros de viscosidad, de pez específico, de tanto sedimentos como el agua, como densidad del agua y pues, densidad del sedimento, cambian en función de la temperatura. Entonces vamos a ver, ¿no es cierto? Además, en este caso, la composición de sedimento de un río, o sea, cómo se compone un sedimento, los diferentes diámetros de partículas, ¿no? Aquí vamos a aprender a verlo en este caso, lo que es el diámetro medio de la partícula con el cual diseñamos nosotros nuestros canales de tierra, pero aquí ya trabajamos muchísimo lo que es diámetros que hemos de hablar de un D50, un D70, D16, D75, que nosotros vamos a ver. Y vamos a ver también cómo lo obtenemos a través de unas curvas que se llaman las curvas granulométricas, ¿no es cierto? Obteniendo muestras en el río. Y los mecanismos que rigen movimiento de sedimentos de fondo, por supuesto, en este caso, pues el transporte de sedimentos, que es muy importante, por ejemplo, ¿no es cierto? Transporte de sedimentos que implica debemos conocer estos valores para que, para diseñar el caso nosotros que diseñamos el desalador, si se acuerdan ustedes, ¿no es cierto? Diseñamos a través de qué? De la velocidad de sedimentación, calcular eso y en función de qué calculamos, en función del diámetro del sedimento, en función de la viscosidad, en ese caso del agua,
en función de la específico del agua y otros parámetros más, inclusive los factores de forma de sedimentos, es decir, también los sedimentos tienen sus formas, a pesar que son muy pequeñitos, ¿no es cierto?, del orden de milímetros, pero tienen su forma, es redonda, forma irregular, y calculamos en este caso lo que es el coeficiente de forma del sedimento. Bueno, pues aquí tenemos genéricas, ya dijimos, ¿no es cierto?, las habilidades que van a obtener ustedes, en este caso en las tecnologías de la información y la comunicación, y las específicas, todas están editadas en la página web de la institución, ¿no es cierto? Entonces, todo esto van a adquirir estas capacidades, sus competencias específicas como estudiantes, ya que conozcan todo el tema, y después, pues, ya como profesionales, porque yo sé que ya el siguiente nivel es ya prácticamente es el nivel profesional que ustedes hacen su tesis y salen ya de la universidad, ¿sí? Entonces, esta materia es un poco materia ya de profesionalización, las dos materias, hidráulica general y hidráulica aplicada. Son materias que ya utilizamos para el caso de hidráulica aplicada para nuestros diseños. Si bien es cierto, nosotros no llegamos a hacer el diseño estructural, pero nosotros hemos hecho lo más importante, que es el diseño hidráulico y dimensionado totalmente. Y al final, pues, el diseño estructural no es más que, pues, lo hace un ingeniero civil en función del tipo de material, en función del esfuerzo del suelo y todo lo demás para calcular en este caso y poner lo que es las varillas o el hierro en este caso para lo que es los esfuerzos de extracción que se dan, ¿no es cierto? Muy bien. Acá pues yo pues generalmente lo que hago es a veces hago preguntas a los estudiantes, ¿no es cierto? Hago preguntas sobre los temas que estamos trabajando, pues la enseñanza es un poco de ida y vuelta. Si bien es cierto, son materias un poco, digamos, nuevas, sí, pero no es que yo lo sé todo, ¿no? Yo sé la materia, pero hay muchas cosas que toca investigar todavía, ¿no? Y hay que seguir investigando y para enseñar igual hay que seguir aprendiendo. Por eso dice que enseñar es aprender dos veces y eso es lo que me ha tocado a mí. Y creo que todo docente, ¿no es cierto? Y eso es muy importante. Entonces, esta situación este, lo aplicaremos, ¿sí? El método de enseñanza también en este caso habrá evaluaciones semanales que se lo hará a través de preguntas, en este caso, pues cuestionarios o a su vez resolución de problemas que hemos de enviar. ¿Sí? Bueno, entonces acá eso también tiene ya en la guía de evaluación y también está en los sílabos en cuanto se refiere al primer examen, ¿cierto? El primer examen parcial sobre 35%, el segundo examen parcial 35% y el tercero y final 30%. Solo que 30% acá es un examen final que llamamos y ya que un proyecto final. Este proyecto final lo hacen, es un proyecto casi real porque yo envío, generalmente trabajamos en erosión, no podemos trabajar en socavación porque este capítulo nos da al final, entonces no hay mucho tiempo, ¿no? Porque es la última semana y la última semana usted no va a poder hacer ese proyecto, entonces esto sí damos todo, ¿sí? Para lo que es el proyecto ya va desde la segunda clase, ya se les plantea el proyecto que ustedes vayan trabajando en función de lo que vamos avanzando, exactamente. Y eso prácticamente, pues, pueden escribir hasta artículos en función de lo que hemos aprendido, se refiere a lo que es la erosión de una cuenca, ¿no es cierto? Sí, entonces, esos puntajes realmente nos pide la universidad, pues, y lo que hago es simplemente yo cumplir y son los puntajes que ustedes van ganando hasta completar el 100%, en este caso, por pasar. Bueno, en cuanto a la literatura, perdón, a la bibliografía, pues aquí tenemos todos los libros básicos, si bien es cierto, otros libros están en la biblioteca, pero la mayor cantidad de libros que yo utilizo está en el Internet. Aquí están las páginas, en este caso ustedes pueden ingresar directamente y utilizamos estos libros. Sí, aquí está todo lo que yo he podido obtener del INAMI, libros argentinos, libros digamos, gringos, de Rusia y todo lo demás. Está aquí, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrarse que yo he sacado muchos conceptos, muchas cosas de muchos libros de acá, ¿sí? He sacado. Como les digo, pues, el hidráulica de sedimentos es un tema bastante amplio, ¿no es cierto? Sí. Bueno, resultados de aprendizaje, esto está tomado de la página web, es decir, o sea, cuál es el final cuando ya aprendo la materia, ya probar la materia, entonces, cuál es el resultado final que yo obtengo como alumno, ¿no? ¿Sí? En este caso, y cuál es el perfil, en este caso, de la carrera que ustedes tienen, exactamente. ¿Sí? Y al final, a nivel de desarrollo de la carrera es final, ¿no? Porque ustedes están ya en un séptimo nivel, entonces ya, pues, esto les ayuda a hacer ya
como alguna vez les comenté a unos chicos, pues un estudio de estos, lo mínimo se cobra los $3,000, ¿no es cierto? Haciendo un estudio de lo que vamos a ver las dos primeras clases, ¿no es cierto? Ustedes lo manejan bien lo que es sistemas de información geográfica, lo manejan bien lo que es en este caso, bueno, la metodología que les vamos a entregar acá, pues manejarán, van a aprender bien, entonces ustedes van a estar capacitados para hacer este tipo de estudios en este caso. Vamos a ver dos métodos dentro de eso y vamos a ver, correcto. Sí, entonces hasta aquí, pues no sé si tienen algún comentario, muchachos. Yo, profe, buenas Sí, tardes. dígame, amiga. Profe, disculpe que moleste con el tema este de la asistencia. Quería Ya. preguntar si, por ejemplo, es como que obligatorio que asistamos. Lo que pasa es que yo estoy haciendo un proyecto de investigación en el que tengo que biomonitorear macroinvertebrados aéreos y solo se hace en la mañana. Entonces, a veces, no siempre, tal vez así una vez a la semana vaya a faltar. Entonces, no sé si habría un problema en eso. Mira, yo no tengo problema. Lo que yo tengo problema es cuando hay muchos estudiantes, o sea, pongamos un caso. Bueno, no he tenido esa situación, pero bueno, mejor dicho, tuve una situación. En la última clase de seminario de investigación, creo que son 12 estudiantes, apenas asistieron 4 estudiantes. Bueno, fue la última clase. Bueno, entonces, yo no tengo problema porque al yo registro asistencia, yo anoto la asistencia de ustedes, anoto yo con un cuadernito que tengo acá y luego pues eso cuando yo paso ya al sistema, al SIGIM, pues ahí yo, primero ustedes saben que pone el tema y luego se pone asistencia. Entonces yo voy poniendo la asistencia de ustedes. Y tengo entendido de que el sistema pues califica también la asistencia al curso y lo cual pueden creo que perder el año, no sé. Entonces, bueno, si es una clase o dos clases, no tengo, o sea, una semana no tengo problema. O sea, como les digo, igual que yo también ahora, pues ya voy a retomar el proyecto y en este caso haré la solicitud a ustedes para que recuperemos casi como estamos ahora. ¿Sí? No habría problema en ese caso, ¿sí? Ahora, claro, todo eso va a estar grabado y usted va a estar ahí, todas esas cosas, yo les subo todo, las subo yo. Entonces, no hay problema para mí, Daniela. Danieles, ¿no? Sí, ¿Sí? muchas gracias, profe. Y Ya, otra cosa, dígame. con respecto al proyecto final, dijo que como que a partir de la segunda clase ya íbamos a recibir indicaciones de hacer el proyecto. Sí, ¿Es acerca de una cuenca de interés o usted nos propone la cuenca? por mí es la cuenca de interés de ustedes, la cuenca de interés de ustedes. Pero si no hay, por ejemplo, yo siempre les doy a escoger. Por ejemplo, en seminario de investigación, ¿qué les hago yo? Primero les digo, a ver, ¿cuáles son las líneas de investigación de su carrera? Porque yo doy en ecosistemas y en hidrología, les doy esa materia. Entonces les digo, a ver, primero, lamentablemente, y es más, digamos, como yo soy el director de gira, o sea, desde el grupo de gira de investigación de hidrología, entonces nos convocaron recién el director de investigación, Jaime Martí, me parece que es el de la universidad. ¿Para hacer qué? Para hacer exactamente todo lo que es el plan de investigación de la universidad y formar el comité científico que llamamos de la universidad. Entonces yo ahí había manifestado de que la universidad realmente no tiene las líneas de investigación de carrera, no tiene. O sea, si yo veo en la página web, hay una línea, dice líneas de investigación, pero es algo muy general, es lo mismo que decir, bueno, a ver, dice, pongamos yo que sé, la carrera de hidrología, estudia los recursos hídricos, estudia, yo que sé, los ecosistemas, esas cosas, y así dice. Y eso no es de investigación. Yo había hablado exactamente, que ahí asistimos todos los directores de los grupos, más el que está ahorita de interventor de la universidad, ¿sí? Y más en este caso Jaime Martí, que es el director de la investigación de la universidad. Entonces, esperemos de que ya nos convoquen para hacer lo que son líneas de investigación de cada carrera, porque tiene que haber unas líneas de investigación. O sea, y si bien es cierto, yo, porque en mi caso, ya yo manejo el tema ya de erosión, manejo el tema de sedimentos, manejo el tema de balances de cuencas, manejo el tema de manejo de cuencas. Ya, esos son mis temas fuertes de pronto. Bueno, otros temas más, pero tenemos agua potable. Pero yo no puedo, la universidad no puede estar en función en este caso, de mi competencia que tengo, ¿no? Yo pienso que la universidad debe tener en función de lo que es
los temas, en este caso lo que es las materias, las asignaturas y los perfiles de los ingenieros y todo lo que va a ser de la universidad, porque eso es lo que va a verse afuera, ¿no? Entonces, sobre eso tenemos que generar, yo qué sé, en hidrología, por ejemplo, estoy pensando, yo tengo ya un borrador ahí, tengo por lo menos unas 10 líneas de investigación, y sobre esas líneas, pues se llaman líneas de investigación. Entonces, sobre esas líneas cuelgo yo mi proyecto, a ver, mi proyecto, pongamos un caso, digo, manejo de ecosistemas, ¿dónde va? Ah, va en la parte de lo que es, yo qué sé, de cabas ecológicos, ejemplo, pongo así nada más. Entonces, sí es importante eso. Entonces, por eso le digo, ahora, claro, lo otro es en cuanto al proyecto, pues, ¿no es cierto? Usted puede decir, yo, a ver, yo necesito, sobre este tema que va a ser el proyecto, necesito hacer de tal cuenca. No tengo problema, ustedes me eligen la cuenca, ustedes me dicen. Pero si ustedes no me dicen en la segunda, al siguiente clase, ya se quedan callados y no me dicen nada, ¿qué hago yo? Digo, muy bien, entonces me toca a mí elegir, pues. Entonces yo digo, a ver, hagan esa cuenca, punto. ¿No es cierto? Porque tengo que tomar la decisión, porque si no, esperar hasta el fin del periodo que me digan, eso no. Pero yo siempre les voy a escoger, igual en titulación, les digo, a ver, escojan, y por ejemplo ahora hicieron algunos proyectos, por ejemplo, la anterior hicieron dos proyectos que yo tuve que decirles, porque no me decían nada. Ahora en cambio hubo chicos que ya están manejando sus proyectos y ellos hicieron sus proyectos, ¿sí? Su propuesta de proyecto y por supuesto que eso lo mejoraron y lo sacaron de mejor manera, nada más. Entonces tampoco yo ahí dijo, por ejemplo, había chicos que decían, vamos a hacer los de entre dos. De otra chica dijo, yo hago solito porque estoy haciendo como, igual que usted me está diciendo tal cosa. Entonces de esa manera, pues sí. Entonces yo no estoy cerrado a nada, sino más bien estoy que ustedes me ayuden a buscar esos temas y pues trabajar en este tema. Así de sencillo, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Yo tenía dudas respecto a las pruebas semanales. Una luz, mijo. ¿Siempre van a ser preguntas o también van a ser ejercicios? Y si son ejercicios, tenemos un tiempo. ¿Qué Sí, tanto tiempo tenemos para mandar esos ejercicios? ya hay tiempo. Por ejemplo, si es que yo doy clases ahora, yo digo muy bien, esto va a ser el ejercicio, yo subo a la plataforma y ustedes, pues yo les pongo, por ejemplo, hasta domingo les pongo yo. Puede ser viernes, sábado o domingo. Entonces hay 3 días de opciones para hacer. Si yo veo que el problema yo lo mando el jueves, entonces realmente ustedes me presentan el domingo. Exactamente, o sea, tienen esa opción para trabajar en esto, ¿sí? Las preguntas de que son el test, en cambio, eso por lo general yo estoy poniendo en los días sábados a las 7 de la noche. Pero por supuesto también me pongo de acuerdo con ustedes. ¿Por qué hago por las 7 de la noche? Porque la mayor cantidad de gente trabaja, muchos de ustedes trabajan para estudiar, ayudan a sus padres, todas esas cosas, entonces en la tarde ya llegan a descansar. Entonces creo que eso me ha surtido bien porque yo ponía el viernes de la tarde, entonces decía que no tenía tiempo para estudiar porque tenía otra materia adicional que trabajaba. Entonces me quedé para el sábado, ¿sí? O el domingo, máximo es tener. Entonces ya ahí no es problema, ¿no? El proyecto, en cambio, ya fijamos, pues en este caso sería la tercera, el proyecto sería para el final del semestre, digamos, sí, pues la sexta semana, ¿no? Son 6 semanas de este caso. Entonces, lo que ustedes van haciendo poco a poco, y es más, la siguiente semana, que pongamos un caso, hoy vamos a, si veía materia ahora, vamos a ver si más materia. Si más materia ahora, ¿qué pasará? La siguiente clase habrá preguntas, en este caso tutorías, o sea, la siguiente clase de tutorías de 5 o 10 minutos, lo que sea, hasta resolver cualquier situación que tengamos. Pues si no hay preguntas, continuamos clases, ¿sí? Entonces, aquí por eso yo está puesto ahí clases y tutoría está puesto ahí. Entonces, la siguiente clase implica siempre va a haber preguntas. Si no entendí alguna cosa, entonces vamos a explicar de nuevo. Pero si veo que no hay preguntas, digo, yo siempre comienzo, digo, a ver, ¿existe alguna pregunta de la anterior clase? ¿Entendieron? Se quedan callados o dicen, no hay problema, continuamos. O alguien me dice, ¿sabe qué? Esa parte no entendí, profesor, esa cosa. No hay problema, lo repetimos. Yo vuelvo yo con la diapositiva y repito y hago las cosas, ¿sí? Entonces, en eso no hay problema. Entonces, ahí pónganse ustedes de acuerdo. Sábados y domingos son, en este caso, máximo la presentación de los semanales. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta más. Ya, otra cosa más. Si yo no utilizo el Google Meet, bueno, por algunas cosas, por la utilización especialmente de lo que es la pizarra, ¿no? No me permite a mí escribir, pues, sobre la diapositiva, o sea, no me permite hacer esto, ¿no? O sea, a mí no me permite hacer esto, sino tengo que
esconder esto y luego pues, a trabajar en la pizarra, que es más bonito. Pero a veces es mejor que las cosas que yo tengo acá ir explicando y ir escribiendo esas cosas. Entonces, pues vamos a tener la opción de aquí de que, además de escaso, cada 40 minutos vamos a descansar 5 minutos. Creo que es saludable para nosotros, para ustedes y para mí. Y entonces regresamos. ¿Vale? Entonces, en 2 o 3 regresos terminamos las 2 horas de clase. Terminamos de esa manera y yo después le subo a YouTube y ustedes pues se van a la plataforma. Si es que desean, pues abren el video en este caso y miran la clase. Pero si ya entendieron, no hay necesidad. Si con la clase que han estado, nada, simplemente están bien. Sí, de esa manera se ha venido trabajando y voy a seguir utilizando yo el Google, ¿sí? Perdón, el Zoom, perdón, ¿sí? Y no lo otro. Sí, lo otro utilizo más solamente para reuniones, no utilizo para clase. Entonces, de pronto, eso nomás, ¿sí? Entonces, después, creo que en unos 5 minutos se va a cerrar, entonces regresaremos, por favor. ¿Alguna pregunta más, por favor? Bueno, entonces vamos a explicar, ¿no? Entonces hablamos de este caso de contenidos, vamos, aquí está pintado y está también subido de esta manera la semana 1. ¿Qué es lo que vamos a ver? En este caso, la introducción hidráulica, vamos a ver primero la hidráulica fluvial. Eso es muy importante, pues en este caso, lo que es la introducción hidráulica fluvial, ¿qué es lo que estudia la hidráulica fluvial, ¿no es cierto? ¿Qué es un sistema fluvial? O sea, ¿qué es un sistema fluvial? ¿Qué son los ríos? Tipos de ríos, cómo se forma el río, cuál es la morfología del río, cuál es la dinámica. Pues en este caso, la dinámica es el proceso formativo de los ríos, ríos jóvenes, ríos, digamos, adultos, ríos viejos, ¿no es cierto? Entonces aquí hablamos un poquito de lo que son equilibrios del río, la línea de equilibrio de los ríos, hemos de hablar. Y un tema bastante grande que vamos a ver, si bien es cierto está puesto acá, pero lo que es erosión de cuencas. Esto vamos a aprender y esto va a ser un trabajo que les van a hacer esto. ¿Ustedes? ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver, en este caso, vamos a tratar de ver 2 métodos muy importantes, los más utilizados a nivel universal. En este caso, como el método de la USDE y el método de Fournier, que utilizamos aquí en el Ecuador y utilizamos en muchos papers están dados, ¿sí? Entonces vamos a aprender una metodología que se aplica acá en el Ecuador y con eso nosotros calculamos. Y los papers están dados exactamente sobre una base de unos estudios que yo había hecho para el Ecuador. Bueno. Luego, bueno, aquí estamos los resultados de aprendizaje, ¿no es cierto? Los recursos, en este caso académicos, de instrumento de evaluación y en este caso la bibliografía. Estos números están indicados de acuerdo a los números que está arriba en la bibliografía. Entonces, por lo general está indicado en qué parte encontraríamos los temas. ¿Sí? En qué parte encontraríamos los temas. ¿Sí? Entonces, estamos indicados en este caso. Vamos a ver lo que es la geomorfología fluvial, ¿no es cierto? Lo que son, en este caso, los causantes geológicos, un poco la geología, que ustedes eso ya saben, porque yo he dado un poquito de geología, entonces ustedes conocen muy bien el tema, simplemente lo que hago es un recordar, y es por qué, porque al final, para la formación y la dinámica de los ríos, nosotros necesitamos saber cómo se formó el planeta, ¿no es cierto? Cómo se formó el planeta, los diferentes estratos, toda esa cosa, y llegaremos también a obtener lo que es en este caso, ¿qué? Vamos a obtener lo que es en este caso, el tipo de suelo que más predomina en nuestro planeta, específicamente, y en función de eso tomamos lo que es el P específico en caso de no tener datos medidos en cuenca, ¿no? Digamos en cuenca o en río. Entonces, asumiendo de que el 97% de ese material forma el planeta, consecuentemente, asumimos esos valores de ese tipo de material. O si tenemos ya datos reales, en este caso, hechos los ensayos y todo lo demás, y las curvas geométricas, entonces podemos determinar si es que realmente es el material que yo estoy tomando en cuenta, o pues puede ser, yo que sé, otros tipos de materiales. Entonces aquí hablamos mucho de lo que es la geología fluvial. Los causantes bióticos, quiere decir en este caso los causantes de la erosión, ¿no? Bióticos, en este caso los diferentes elementos, topos, por ejemplo, lombriz, todas esas cosas que causan, en este caso, la erosión. Los geológicos externos, en este caso que hemos visto, y los causantes antrópicos, que es este caso que es el más complicado que nosotros manejamos. Pues manejar, ¿sí? Con fotografías y todo lo demás. Luego vamos, después que ya observamos en este caso, ¿qué quiere decir con esto? Desde aquí sacamos lo que es en este caso ya, lo que son ya, al hablar de erosión, estamos hablando ya un gran porcentaje de lo que es en este caso lo que son los sedimentos, ¿no es cierto? Las partículas que son acarreadas desde la cuenca, ¿cierto? La cuenca hacia el cauce principal, y a su vez este cauce principal puede ser erosional y también su
orillas y llevarse hacia abajo, donde estamos construyendo una obra y necesitamos saber exactamente los sedimentos que llegan hasta acá. ¿Cierto? Entonces, para esto nosotros necesitamos saber la propiedad de los sedimentos. ¿Sí? ¿Cuáles son las propiedades de los alimentos? En este caso, son alrededor de 8 propiedades que hemos de ver, ¿no es cierto? Y en este caso, los más importantes, ¿cuáles son las formas de las partículas que les había dicho anteriormente? Y lo que son el peso específico de las partículas de sedimento. Y por supuesto, aquí tenemos lo que es la viscosidad, la densidad y todo lo demás, ¿no es cierto? Vamos a calcular, porque en función de estos valores, nosotros vamos a determinar lo que es las velocidades de sedimentación, las velocidades críticas y las velocidades, en este caso, medias y que se da en este caso un cauce, ¿no es cierto? Muy bien, entonces con esto hablaremos específicamente lo que es las velocidades terminal o también se llama la velocidad de sedimentación que vamos a ver, ¿sí? Acuérdense ustedes que con este término de velocidad de sedimentación nosotros calculamos que calculamos la longitud de qué, la longitud del deserrador, ¿se acuerdan ustedes? Con eso calculamos. Pero ahí simplemente aplicamos unas 5 fórmulas, ¿no es cierto? Y luego hacemos corrección y calculamos. Pero ahora vamos a aprender a calcular a través de iteraciones en función del qué, de los factores que se llaman los factores de forma y lo que es el coeficiente de arrastre del sedimento. Por supuesto, el cociente de arrastre es una propiedad más de lo que es en este caso de los sedimentos. Nos hablamos de este caso, mire, ya estamos en la semana 2 que vamos a hablar todo este tema. Es bastante amplio, ¿no? Es bastante amplio los temas que nosotros vamos a ver. Luego continuamos la semana 3, ¿sí? Vamos a ir viendo poco a poco